Tengan todos muy buenas tardes, sean bienvenidos. Soy el doctor Luis Osorio, residente de cuarto año de la especialidad de Medicina de Emergencias, actualmente rotando en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Sacamil. Y este día nos ha correspondido como institución la presentación de caso clínico. El siguiente paciente que veremos es un paciente neurocrítico y veremos y haremos énfasis en por qué en estos pacientes debemos dar un abordaje integral, coordinado y también oportuno, todo con el fin de evitar la lesión cerebral secundaria, identificando lo más temprano que se pueda los deterioros neurológicos para evitar las consecuencias que serían las secuelas neurológicas, que no solamente afectarían al paciente, sino a su familia y a la sociedad. Entonces, sin más preámbulo, veamos el siguiente caso. Voy a compartir la pantalla. Entonces, este es un paciente de 90 años que consultó el día 19 del mes pasado en un centro hospitalario privado. Este paciente tenía antecedentes de hipertensión arterial tratado con bisoprolol 5 miligramos vía oral cada día, más ácido acetil salicílico 100 miligramos vía oral cada día. Además, tiene antecedentes de un evento cerebrovascular isquémico hace 2 años y durante este evento agudo, el paciente presentó una crisis comicial, por lo que posteriormente eh, quedó cumpliendo la cosamida 50 miligramos vía oral cada día. Esos tratamientos del paciente no los había suspendido. El paciente consulta con historia de más o menos una hora de haber sufrido caída de más o menos un escalón de altura, traumatizándose la región parietal derecha, lo que le produjo una dermoabrasión en cuero cabelludo, que en el momento de la consulta no era sangrante. Esta se acompañaba de cefalea holocraneana de moderada intensidad de tipo pulsátil. El paciente en ese momento negaba pérdida o deterioro del estado de conciencia, trastornos visuales, convulsiones, otorragia, epistaxis, otorraquia, rinorraquia, equimosis, hematomas, náuseas, vómitos u otra sintomatología. Como otros antecedentes patológicos, el paciente tenía una endoprótesis aortoilíaca que fue colocada en el 2018 por un aneurisma de la aorta abdominal. Además, era usuario de marcapasos cardíacos desde el año 2019. Además, tenía el antecedente de prótesis de la válvula aórtica por una estenosis desde el 2023, que familiares refieren que el evento cerebrovascular que mencioné anteriormente fue durante este procedimiento. Entonces, he recibido una unidad de emergencia del hospital privado y se indica tomografía de cráneo y evaluación por neurocirugía. Pero durante el ataque, el paciente inicia con exacerbación de la cefalea y deterioro del estado de conciencia, evaluándose en ese momento un Glasgow Coma Scale de 10 puntos, con signos vitales de presión arterial 120/80, frecuencia cardíaca de 65, frecuencia respiratoria de 18, saturando 96% al aire ambiente. Y se obtuvieron las siguientes imágenes. El reporte de esta TAC menciona que hay un hematoma subdural de 3 centímetros de espesor frontal parietal y temporal izquierdo con desviación de la línea media de 15 milímetros y compresión del ventrículo lateral izquierdo. Hay una hemorragia intraparenquimatosa parietal izquierda de 2.1 por 0.8 centímetros con edema perilesional. Además, un área antigua de isquemia parietal izquierda y cambios ateromatosos de las arterias vertebrales. Se reporta esto a neurocirugía y a cuidados críticos, quienes indican en ese momento ventilación mecánica invasiva y pase a sala de operaciones urgentemente para craneotomía para el drenaje del hematoma. La nota de traslado menciona que se prepararon hemoderivados para el momento operatorio, pero no se tiene constancia de si fue transfundido. El reporte quirúrgico se menciona sin complicaciones.
Al siguiente día, el paciente no pudo ser destetado del ventilador y se mantiene en ventilación mecánica invasiva más analgosedación. Esto condiciona que hayan cambios hemodinámicos, por lo que se inicia vasopresor con noradrenalina y se inicia esquema de antibióticos con cefalosporina, que posteriormente se escala a carbapenémico, meropenem. Y en ese momento se inicia profilaxis con anticomicial, no se menciona cuál, y pasa a la unidad de cuidados intensivos de ese hospital. Se tomó una radiografía ya posterior a la intubación y se puede observar que sí, paciente usuario de marcapasos, ya con acceso yugular, un acceso venoso central, yugular derecho y un tubo orotraqueal que en ese momento era selectivo hacia bronquio derecho. Al siguiente día, posterior a la cirugía, se toma otra TAC control y obtenemos estas imágenes. Ya se reporta un neumoencéfalo de predominio frontal bilateral con espesor de 2.3 centímetros, una colección subdural fronto-temporo-parietal del mismo lado con espesor de 2.2 centímetros, condicionando efecto de masa sobre el parénquima cerebral y sobre los ventrículos laterales, borramientos de surcos por edema y desviación de la línea media de 9 milímetros hacia la derecha, recordando que inicialmente la desviación de la línea media era de 15 milímetros. Además, hay un pequeño hematoma subdural laminar occipital izquierdo con extensión hacia el tentorio que mide 3.3 milímetros de espesor y hematoma intraparenquimatoso agudo temporal izquierdo y otra zona de contusión hemorrágica focal parietal del mismo lado, ambos con edema vasogénico perilesional, y se mencionan también los cambios posquirúrgicos en la calota craneana. Ese mismo día, el 21, el paciente continúa en UCI, en ventilación mecánica invasiva, pero se realiza ventana de sedación para valorar estado neurológico y valorar el pronóstico para la extubación. Pero el paciente se reporta con poca respuesta a estímulos verbales, pero localiza el dolor. No mencionan postura ni de decorticación ni de descerebración. El día 22, al paciente se le optimiza la pseudoanalgesia y se reporta nuevo TAC de cráneo control con disminución del neumoencéfalo, menor efecto de masa y mejor expansión del ventrículo izquierdo, comparado ya con los estudios anteriores. El día 23, el paciente ya sin sedación se reporta nuevamente con poca respuesta a estímulos. Neurocirugía y cuidados críticos determinan la necesidad de colocar drenaje con succión en el área del hematoma y pasa a sala de operaciones reportándose sin complicaciones. En el postquirúrgico nuevamente pasa a la unidad de cuidados intensivos. Ya el día 24, el paciente sin pseudoanalgesia sigue adaptado al ventilador, pero en modo asisto controlado, con ventilación mandatoria intermitente sincronizada, en ese momento sin respuesta a estímulos ni apertura ocular espontánea. Ya en este momento se valora la necesidad de traqueostomía temprana para colocación de cánula y confección de gastrostomía para colocación de sonda de alimentación por probables secuelas neurológicas de tipo ya permanente. El día 25, el paciente, en su sexto día de estancia hospitalaria y ventilación mecánica invasiva, continúa sin pseudoanalgesia con poca respuesta a estímulos. Se reporta un nuevo TAC control, el 25, con neumoencéfalo bilateral, pequeñas colecciones hipodensa frontal izquierda, pequeño hematoma subdural parietal izquierdo con dreno subdural, colección hipodensa frontal derecha con discreta desviación de la línea media, ahora de 9 milímetros pasa a 3 milímetros, y pequeño hematoma laminar occipital izquierdo, sin cambios, pero hay una nueva hemorragia aguda en el lóbulo temporal izquierdo, ausente en el estudio anterior. Esta de 2 por 4 por 1.5 centímetros, acompañada de edema vasogénico perilesional. Para el día 26, se confecciona la traqueostomía y gastrostomía y se retira el drenaje subdural. El paciente
con poca respuesta a estímulos, pero con respiración espontánea y buena mecánica ventilatoria, con adecuados volúmenes tidales, por lo que se da plan de alternar a pieza en T, la cual tolera perfectamente, y se empieza a alternar. El día 27, el paciente con adecuada mecánica ventilatoria, con similar estado neurológico, se agregaban comicina al esquema de antibióticos. Para el día 28, el paciente continúa con poca respuesta a estímulos, con movimientos oculares espontáneos, adecuada mecánica respiratoria, con bajos requerimientos de oxígeno, ya con collarín Venturi, eh, sin alternancia al ventilador. El día 29, el paciente se considera estable, con apertura ocular espontánea en esos momentos, ya con traqueostomía y gastrostomía funcionales, pero familiares solicitan el traslado hacia la Red Pública Nacional y es trasladado al Hospital Nacional Sacamil para continuar su manejo. Al examen físico, en la nota de traslado, se constan de signos vitales, de presión arterial 135/85, frecuencia cardíaca de 75, frecuencia respiratoria de 20, temperatura de 36,9, saturando 99% con al aire ambiente. En este examen físico, lo que llama la atención son las pupilas isocóricas reactivas a la luz, pero con un estado neurológico con un Glasgow de 5 puntos. Se da plan de que ingrese a la unidad de cuidados intensivos el día 30 y se describe su llegada al servicio con una presión arterial de 130/90 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca de 60, frecuencia respiratoria de 33, saturando 98%, con hemoglucotés de 149. Se realiza un rastreo POCUS a su llegada y se encuentra vainas del nervio óptico derecha de 0,67 centímetros e izquierda de 0,68. Al Doppler transcraneal se encuentra una arteria cerebral media con velocidad sistólica de 45 y diastólica de 2, con un IP de 2,45. La arteria cerebral media izquierda con velocidad sistólica de 51 y diastólica de 6, con un IP de 2,68. Por lo que el intensivista de turno cataloga a este paciente con signos indirectos de hipertensión intracraneana y da plan de iniciar y profundizar la pseudoanalgesia y que se inicie a la vez la ventilación mecánica. Además, se inician medidas antiedema con soluciones hipertónicas al 3% y se da plan de cumplimiento de medidas neurocríticas con protocolo GOSTCAP. Entonces, se le unen a este protocolo, a las medidas de respaldo, más colocación de cuello en posición neutra para evitar la hiperemia, las metas de este protocolo. Todo con el fin de evitar la lesión cerebral secundaria, manteniendo una glucosa entre 80 y 180 para evitar la hipoglicemia y la hiperglicemia que podrían afectar el metabolismo cerebral, así como una hemoglobina entre 7 y 9, eh, cumpliendo esta con su función del traslado del oxígeno hacia el cerebro. Una saturación de oxígeno entre 94 y 97, evitando la hipoxia y la hiperoxia, ya que la hipoxia podría condicionar isquemia y la hiperoxia la liberación de más radicales libres. El sodio debería mantenerse entre 135 y 155 mil equivalentes litros, evitando las variaciones bruscas de la osmolaridad. Temperatura objetivo, que no sea mayor de 38 grados centígrados, ya que este paciente se aumenta la temperatura, se aumenta el metabolismo cerebral, lo que condiciona mayor demanda de oxígeno. También deben mantenerse las medidas de confort, controlando el dolor, la agitación y la ansiedad en estos pacientes, que aumentaría siempre el metabolismo cerebral. La presión arterial media debería mantenerse arriba o igual a 80 milímetros de mercurio, ya que esta condiciona la presión de perfusión cerebral.
que debe mantenerse arriba de 60 milímetros de mercurio. La presión parcial de CO2 debería evitarse tanto la hipocapnia como la hipercapnia, ya que estos condicionan vasoconstricción y vasodilatación respectivamente, que condicionaría isquemia cerebral o hiperemia, aumentando la presión intracraneal. A los exámenes de laboratorio, el paciente con hemoglobina de 11, hematocrito de 32, glóbulos blancos de 5.800, predominio de linfocitos de 78%, con plaquetas de 80.000. A la química sanguínea, una creatinina de 0.9, cloro de 111, fósforo de 1.8, con glicemia de 128, magnesio de 1.9, nitrógeno ureico de 41, con potasio de 3.5, proteína C reactiva de 4.6, sodio de 145 y pruebas biliopancreáticas dentro de parámetros normales, así como los tiempos de coagulación. Los gases arteriales, en este caso de 7.45, PCO2 de 39, PO2 de 110, bicarbonato de 27, con una PAFI de 220, lactato de 1.2, saturando 98%, ya confío al 50% post ventilación mecánica. En esta radiografía podemos observar que ya el paciente con cánula de traqueostomía en adecuada posición continúa con el acceso venoso central yugular derecho. El usuario de marcapasos, pero observamos áreas de infiltración eh, con ocupación alveolar por probable neumonía asociada a la ventilación mecánica. Además, se toma un ataque control. El reporte de esta ataque menciona hallazgos compatibles con evento cerebrovascular hemorrágico dado por hemorragia intraparenquimatosa frontotemporal izquierda, hematoma subdural izquierdo en probable relación a resangrado, a correlacionar con antecedentes médicos quirúrgicos previos y atrofia cortical generalizada más sinusitis esfenoidal. Perdón. Como seguimiento del paciente, el 1 de septiembre continúa con vasopresores a dosis bajas, con pseudoanalgesia, con un RAS de -3. Se miden nuevamente vainas del nervio óptico, ya dentro de parámetros normales, con un sodio de 158, por lo que se suspenden las soluciones hipertónicas. El día 2 se inicia destete de la sedación, el paciente sin apertura ocular espontánea, con un FORE score de 11 puntos, inicia drive respiratorio espontáneo, más reflejo de tos, y se inicia en modo ventilatorio asistido. Y posteriormente, el paciente se intercala con Collaring Venturi, más ventilación asistida, que tolera adecuadamente. El día 3 de septiembre, el paciente tolera ya Collaring Venturi al 100% del día, ¿verdad? No de FIO2, sin aminas ya, con un FORE score que se mantiene de 11 puntos, mantiene un estado comatoso asociado a la lesión cerebral secundaria probablemente, por lo que se le comunica a familiares el estado de su paciente y se les menciona que probablemente ya sean secuelas neurológicas permanentes.
por lo que se les entrenará para que cumplan cuidados especiales en casa, para que se valore el alta. En estas imágenes podemos observar la cirugía del paciente, cómo estaba la semana pasada, y podemos observar que las vainas del nervio óptico, la izquierda de 0,49 centímetros y la derecha de 0,46 centímetros, se mantienen dentro de parámetros normales, pero se observan velocidades de la arteria cerebral media izquierda y derecha eh, elevadas, más IPs también que están elevados. Este patrón se le saca índice de Lindegard y este índice normal, por lo que este patrón sugiere que hay un estado de hiperemia cerebral reactivo con posible compromiso hemodinámico distal, sin vasoespasmo ni estenosis, pero con un aumento de la resistencia vascular periférica que podría ser por edema cerebral residual. Entonces, pues se podría complementar con un estudio de imagen, por ejemplo, un angiotac cerebral. Entonces, este paciente se diagnostica con un estado vegetativo asociado a lesión cerebral secundaria, posquirúrgico de drenaje de hematoma subdural extenso, hemorragia cerebral intraparenquimatosa, neumonía asociada a la ventilación mecánica e hipertensión intracraneal resuelta. Entonces, ese ha sido el caso. Quedamos al momento con la sección de la discusión de casos y las preguntas. Gracias.